Jóvenes, buenas tardes. En el día de hoy vamos a trabajar uno de los componentes del sistema obligatorio de garantía de la calidad. Recordemos que ya trabajamos el sistema único de habilitación, que ese sistema es obligatorio en todo el territorio nacional, que se requiere para que pueda funcionar una institución de salud y que se analizan aspectos como la infraestructura, la parte económica, la parte administrativa. Este segundo componente es el PAMEC. El PAMEC es el Plan de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad. ¿En qué consiste? Primero que todo, miremos qué es auditoría. La auditoría es un proceso que busca mejorar la atención en los servicios de salud mediante la verificación de unos estándares preestablecidos, donde se compara la calidad esperada con la calidad obtenida. ¿Qué significa esto? Hay unos estándares que ya están predeterminados. Nosotros dentro de la institución de salud lo que debemos hacer es una evaluación a ver si cumplimos con esos estándares de calidad. Por ejemplo, se plantea que los usuarios, siempre que tengan una cita, el médico lo atienda con puntualidad. Si la cita era a las 8, que a las 8 lo atienda el personal médico, ¿no es cierto? Eso es una meta que podríamos tener dentro de nuestra institución. Si después de nosotros hacer la evaluación y tomar todos los pacientes de un mes por cada uno de los consultorios, verificamos y vemos que no se está cumpliendo, ahí no hay un proceso adecuado. Tenemos que encontrar las razones por las cuales no se está dando, dónde está la falla. El médico está saturado de pacientes, la auxiliar dio las citas para la hora que no era, el paciente se está demorando en información porque la niña no recibe los documentos ni hace el proceso en forma ágil. Hay que analizar el por qué, ¿no es cierto? De eso se encarga entonces la auditoría, de revisar todos esos procesos, comparar lo que se encuentra con la expectativa, con lo que se espera obtener. Esos son los estándares. Ese PAMEC se debe implementar también en las instituciones de salud, así como todo el sistema obligatorio de garantía de la calidad, que es el que estamos trabajando. Recordemos que este es el segundo componente de ese sistema obligatorio de garantía de la calidad. Vamos a continuar entonces con las definiciones, o sea, aclarando bien como de qué se trata el PAM. Entonces, es un componente de mejoramiento continuo. Cuando se habla de mejoramiento continuo, estamos hablando que esas auditorías, en el ejemplo que les puse, se deben hacer rutinariamente. Por ejemplo, cada mes vamos a verificar si las personas que están llegando a la cita, si los atienden en el momento adecuado. ¿Cuánto se está demorando una persona en la sala de espera? Que la cita era a las 8 y el promedio en que los están atendiendo es 8 y cuarto, 8 y 20. Eso nos sirve para tomar decisiones, para buscar en qué parte de la cadena de valor se encuentra la falla y poder actuar. No se trata de encontrar culpables, sino como de saber en qué estamos fallando para mejorar. Se hace un seguimiento, entonces, en el caso que les digo de la atención tardía de estos pacientes en consulta. En el primer mes vimos que el promedio era de 20 minutos. Investigamos qué era lo que estaba pasando, nos dimos cuenta que la niña de información que recibía los datos de pronto no estaba lo suficientemente capacitada, le dimos la capacitación. Más adelante volvimos a revisar, ya el promedio de 5 minutos, hemos mejorado. Sin embargo, hay que seguir hasta lograr lo que se espera, ¿no es cierto? Incentiva el respeto de los derechos del paciente y una buena práctica profesional. Es muy importante, por ejemplo, esto de la puntualidad a la hora de atender los usuarios, porque de no haber una atención oportuna, la gente eh, se va a quejar, a veces en la misma sala de espera entre ellos hablan y se genera un mal ambiente, ya el paciente se pone grosero, no quiere volver, habla mal de la institución, una cantidad, un sinfín de consecuencias puede traer esto. Otro aspecto sería la realización de actividades de evaluación, seguimiento y mejoramiento de los procesos definidos como prioritarios. Esos procesos son muy importantes y ya se los he mencionado en varios videos. Uno de ellos es la atención a menores de 18 años, las mujeres víctimas de violencia sexual y de género, los menores víctimas de violencia sexual. ¿Qué son los procesos prioritarios? Es un protocolo que ya está establecido en la institución para la atención de esa población específica. Entonces, por ejemplo, cuando es un menor que se evidencie un maltrato, inmediatamente se tiene que reportar al ICBF, se tiene que activar el código,
tiene que haber interdisciplinariedad, o sea, varios especialistas viendo el paciente y tienen que estar en forma inmediata. Se tienen que tomar muestras de medicina legal, o sea, en la atención, por ejemplo, en los hospitales no es solamente que vean el paciente y le vean las heridas y lo traten, no. Los médicos, cuando hay una sospecha de una violencia de género sexual, tienen que hacer algo que se llama embalar y rotular las prendas de vestir. ¿Por qué? Porque puede ser que ahí el cuerpo de investigación judicial encuentre evidencia de quién fue el agresor, ¿no es cierto? Entonces, esas ropas y todo eso se tiene que guardar, se tiene que dejar constancia de lo que dice la víctima y cada una de sus palabras se tiene que dejar constancia en la historia clínica. Entonces, es una cantidad de procedimientos que se tienen que llevar en forma obligatoria cuando existen esos procesos prioritarios. Dice la adopción de medidas tendientes a corregir las desviaciones con respecto a los parámetros. Entonces, a veces las personas están muy metidas en su labor y a veces empiezan a hacer cosas porque le parece, porque cree que es mejor y se van desviando del protocolo que establece la entidad. Entonces, hay que identificar en qué punto se da eso para hacer las correcciones pertinentes. Todo este PAMEC, en últimas, lo que busca es unos servicios de salud con calidad, que el paciente esté satisfecho y que se pueda cumplir con las expectativas del mismo. Esa es pues como la función principal que tiene el PAMEC. Ese mejoramiento continuo, entonces, que incluye un diagnóstico. Vamos a ver, vamos a revisar nuestra institución, a ver qué es lo que está pasando, si la gente está inconforme, buscar el por qué. Implementar, la implementación de los procesos. Auditoría es la revisión que se hace de determinados procesos y que se certifique todo ese proceso. Entonces la idea es iniciar con un autocontrol. ¿Cómo se hace eso? Las personas que están trabajando en una IPS tienen que tener un sentido de pertenencia tal que haga que adopten las medidas de control por sí mismas, que no necesiten que alguien esté encima diciéndoles qué es lo que tienen que hacer. Eso, de ahí parte la calidad en la prestación de los servicios. ¿Cómo se realiza esa auditoría? Entonces existe la primera fase, que es el autocontrol, ¿no es cierto? Donde cada uno de los integrantes de la institución tienen que tener introyectado cuál es su función y cuáles son los parámetros que deben seguir. La auditoría interna, entonces, es una evaluación que hacemos nosotros mismos dentro de la institución. A veces es prudente, es más sano contratar personas de fuera para que hagan esa revisión. Esa sería la auditoría externa. ¿En qué depende que se haga una u otra? De muchas cosas y de los procesos que se estén llevando. Muchas veces son muy amigos en un grupo de facturación y de qué nos sirve que ellos mismos sean los que evalúen si entre ellos se van a cubrir la espalda, ¿no es cierto? A veces es necesario que lleguen personas externas y que analicen el proceso. Esos tipos de acciones de auditoría, ¿cuáles son? Entonces, las preventivas. Las preventivas serían antes de, ¿no es cierto? Antes de que ocurra el malestar. Entonces, antes de que los usuarios lleguen a quejarse, por ejemplo, por el tiempo, por las esperas, yo tengo que organizar los consultorios médicos, los horarios, perdón, de los médicos, de las auxiliares que van a dar las citas, que el sistema esté funcionando, que la caja esté funcionando. Tengo que hacer todas las acciones antes para que no llegue a presentarse la queja. Seguimiento, después de que ya todo esté funcionando, bueno, miremos a ver si lo que planeamos inicialmente, si está corriendo como dijimos que era. ¿Cuáles son las coyunturales? Es cuando ya se presenta un inconveniente, o sea, en esas coyunturales, ahí ya hay personas que tienen una inconformidad. Se va a desanalizar un evento que ya ocurrió, algún daño que se hizo al paciente, por ejemplo, los eventos adversos. Recordemos que los eventos adversos son esos daños al paciente en forma no intencional por el personal médico. Entonces, cuando ya ocurre algo así es cuando se deben tomar acciones al respecto. Dice, la prestación de servicios deberá definir y desarrollar y evaluar los niveles de autocontrol y auditoría interna y las acciones preventivas. Entonces, se supone que esta entidad, que ese mismo hospital,
tiene que evaluar todo lo que está haciendo en pro de mejorar la calidad y basándose en una política de calidad interna, ¿no es cierto? Tienen que tener muy claro qué es lo que la institución busca en cuanto a calidad para poder hacerla cumplir. Se supone que ese es el objetivo final. ¿Cuáles son esas etapas de la auditoría? Entonces, sería planificar, esa sería la primera. ¿Qué vamos a planificar? Bueno, los objetivos, qué es lo que queremos hacer, cómo lo vamos a hacer. Ya la segunda es el hacer, implementar los procesos como tal. Luego se verifica y actuar, que es cuando ya ocurre alguna contingencia y que se debe cambiar el proceso. Este se presenta en forma circular porque recordemos que es continuo, es mejoramiento continuo, entonces continuamente se tiene que estar planeando, haciendo, verificando, actuando. Es un ciclo. Esto no puede parar, nunca podemos decir que realizamos, implementamos tal proceso, entonces ya quedó estático, no. Los procesos, todo se tiene que estar evaluando constantemente para verificar fallas y hacer mejoras. Esa que es la ruta crítica, es lo que nos indica como el proceso que se debe llevar a cabo en el PAMEC. La calidad esperada, ¿qué es esto? Lo que nosotros, el objetivo que nosotros tenemos, o sea, ¿qué es lo que nosotros estamos esperando de la prestación de nuestros servicios? Que la gente quede medianamente satisfecha, muy satisfecha. ¿Cómo estamos planteando nosotros los objetivos? No, es que nosotros en nuestra institución estamos buscando, y nuestra política es cero eventos adversos, cero errores de medicina, entonces por eso estamos rotulando muy bien los pacientes, estamos separando muy bien los medicamentos, estamos verificando cuando un paciente llega a cirugía que sí sea el paciente, cuál es la cirugía que hay que hacer. En cirugías, por ejemplo, de oftalmología, he visto que como el paciente pasa, en la preparación pasa por tantos funcionarios, asistente, auxiliar, el que le recibe, después el que hace la preparación, que el que le echa las gotas, y ya después pasa con el cirujano. En ese proceso, lo primerito que le hacen es identificar el paciente, su documentación y señalar cuál es el ojo que le van a operar. Eso es algo que dentro del PAMEC, dentro de la planeación, es muy acertado porque muchas veces se cambia la historia clínica, no se le opera al paciente que es o el órgano que no es. Eso se llaman eventos adversos y ustedes lo van a ver en admisiones. De pronto uno pensaría que hasta que es un chiste que le amputaron la pierna que no es. Eso pasa, eso en la realidad ha pasado. Le dejan gasas adentro a la persona, le han dejado pinzas. Entonces son eventos adversos y lo que busca este PAMEC y todo el sistema obligatorio de garantía de la calidad es la seguridad del paciente como tal. Entonces todo esto va en función de la calidad en la atención de los servicios de salud.